David Vigario, que es periodista del Mundo en Extremadura, que nos explica habitualmente todos los detalles de este caso que ya ha llegado hasta ese auto de procesamiento, pero que empezó como todos los demás, según la Moncloa. David, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le han dado duro hoy a la jueza, a la jueza de instrucción desde el gobierno. Nada de lo que no hubiéramos escuchado por aquí desde hace tiempo, desde el Partido Socialista de Extremadura. Yo te lo vengo repitiendo muchas veces. En enero, cuando empezaron las declaraciones testificales, en los pasillos de ese juzgado número 3 de Badajoz, había risas, no te voy a decir euforias, porque para que alguien haga el pasillo no le sabe bien a nadie, pero había un ambiente de confianza. Esto es un bulo, esto va a acabar rapidísimo, en varios días, y a otra cosa. Claro, han aparecido tantas pruebas o indicios de pruebas, como dice la propia juez, porque aquí, y eso es cierto, todo el mundo es inocente hasta que un juicio no confirme las condenas y se ha acabado el periodo de instrucción. Eso no significa que sean culpables, pero sí que hay indicios, como se ha mostrado a lo largo de estos meses en correos electrónicos, en declaraciones testificales, en contradicciones de los imputados y en muchísimos más registros de la UCO, por ejemplo, donde queda a las claras. Luego eso llevará a un delito penal o no, y eso lo deberán de dirimir pues las instancias, en este caso, que ya veremos quién lo juzga, que esa es otra de las preguntas, un tribunal y con derecho a la defensa que siempre han tenido. Pero es que el propio Gallardo decía ayer en entrevistas que se ha sentido indefenso en estos meses de la instrucción. O sea, algo absolutamente inaudito. Insisto, ellos creían que esto iba a ser un mero paseo, que iba a durar prácticamente nada, y se les ha convertido en una auténtica bomba. Pero no porque la jueza sea de ultraderecha o porque la jueza haya asumido en la totalidad la denuncia, en este caso de Manos Limpias, sino porque a lo largo de los 12 meses de instrucción, que por cierto cumplen en 2 días, se ha ido encontrando con unas pruebas sólidas para dar este paso, nada más y nada menos. Eso no dicta que ya sean culpables, Claro, sino no, que hay indicios suficientes esto es. para abrir una causa. Claro, estamos en el momento procesal en el que nos encontramos, que es de hecho ese auto de procesamiento. No deja de ser curioso el hecho de que el mismo gobierno que arremete contra la jueza que ha dictado ese auto de procesamiento, al mismo dice que le parece muy respetable esa maniobra que nos has apuntado y que ya nos adelantabas hace unos cuantos días aquí en 13 al día, esa maniobra del secretario general de los socialistas en Extremadura de desbrozar, de quitar de medio a 5 compañeros de partido para ser él, el diputado, conseguir el aforamiento y de esa manera intentar arrebatarle el caso a la magistrada. Pero déjame que incorporemos también, David, a Manuel Fernández Fontecha, que fue letrado en las Cortes. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque puede que esta estrategia que tan bien nos ha explicado, incluso antes de que se produjera David, al final no le sirva al secretario general del Partido Socialista. Porque es verdad que ya ha conseguido el acta de diputado, pero está por ver si jurídicamente eso es sinónimo de decir que ya está aforado, que es lo que persigue. ¿Se puede decir que con el acta ya es aforado, por tanto tendría esa protección especial, la habría conseguido con esa maniobra, o hay que esperar a la toma de posesión como diputado? De acuerdo con el reglamento de la Asamblea de Extremadura, hay que esperar a la toma de posesión. Hay 4 requisitos. El primero es la entrega de la credencial, la presentación de cierta documentación, examen de la Comisión de Incompatibilidades, informe de la Secretaria General y, finalmente, en el primer pleno al que puede asistir, no antes, lo que tiene que hacer es jurar o prometer. Aquí se ha hecho una cita de cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Junqueras, pero no es el mismo caso. En este supuesto lo que está claro es que estamos dentro de jurisdicción nacional y de derecho nacional. Y por tanto, es verdad que la condición de electo concede la protección, pero hay un pequeño matiz. La concede siempre que se jura o promete, entonces tiene efecto retroactivo al momento de la elección. Es decir, el momento de la elección determina el momento de la entrada en vigor de las prerrogativas, pero siempre que se jure. En esos momentos no es diputado de la Asamblea. Pero es decir que entonces, si finalmente con esa prerrogativa, con ese añadido que nos ha explicado, finalmente en el momento en el que jure ya es aforado con carácter retroactivo, entonces sí podría conseguir el objetivo que parecía perseguir, es decir, ya es aforado, con lo cual a partir de ese momento lo más probable es que sea el Tribunal Superior de Justicia quien se
se haga por lo menos cargo de la parte que compete o que investiga al secretario general, ¿o no? Bueno, eso hay que matizarlo ampliamente. Es decir, en primer lugar, lo que hay que explicar es que existe una diferencia entre el juez natural, el tribunal natural y el tribunal de aforamiento. El tribunal de aforamiento se califica como prerrogativa o como privilegio, que es muy dudoso. En Estados Unidos no existen aforamientos, por ejemplo, en Inglaterra prácticamente tampoco. El aforamiento sí que supone una alteración de que me juzgue mi juez natural, que el de cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión ahí se produce cuando hay una causa ya tramitándose en un órgano superior por aforamiento, por ejemplo, pongamos el caso del Tribunal Supremo, y primer caso, que abro llave, primer caso, se pierde la condición de diputado. ¿Qué ocurre? Entonces hay una doctrina del Tribunal Supremo que dice, si se pierde la condición de diputado después de dictar el auto de apertura del juicio oral, el tema sigue estando en el Supremo, enjuicia y resuelve el Supremo. Si se pierde antes, va al juez natural. Pero claro, el Tribunal Supremo se está diciendo que ha dicho esto, pero solamente lo ha dicho en el contexto de la pérdida de la condición de diputado mientras está aforado. No lo ha dicho respecto a la adquisición de la condición de diputado. Es verdad que hay un auto suelto, por así decirlo, en el caso Nuet, en que sí que ha dicho, parece dar a entender que en ese supuesto podría irse la causa, se podría ir al órgano nuevo, al órgano del aforamiento, pero la cuestión en absoluto es clara. Yo creo que se puede sostener desde el punto de vista general que la condición no garantiza el que vaya la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es decir, que todavía no estaría aforado, lo veías, David, y que incluso habría que ver jurídicamente en el momento en el que lo esté si eso supondría que la jueza de la que tanto nos has hablado perdería la investigación en torno a su figura. Pues David y Manuel, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por habernos explicado en qué momento nos encontramos, porque es verdad que, entre otras cosas, el debate jurídico, Manuel, no es sencillo, y aún así, aunque no era sencillo, David, tú lo viste venir, porque aquí nos lo dijiste. Un fuerte abrazo a ambos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.